Mi familia me acusó de robar durante 3 años y destruyeron mi adolescencia, pero cuando mi hermano menor confesó que siempre fue él, rechacé su disculpa y los corté para siempre. Tengo 23 años. Trabajo en una empresa de tecnología haciendo soporte técnico, y honestamente necesito sacar esto de mi sistema porque lo que pasó básicamente arruinó mi adolescencia completa y todavía me cuesta procesar que todo fue una mentira. La cosa es que desde que tenía 15 hasta los 18 años, mi familia entera me trató como si fuera un ladrón, un mentiroso, y básicamente la peor persona del mundo. Y resulta que nunca fui yo, fue mi hermano menor todo el tiempo. Pero empecemos desde el principio porque esta historia es larga y complicada. Cuando tenía 15 años vivía con mis padres, mi hermana mayor Melissa que tenía 17 y mi hermano menor Brandon que tenía 11. Éramos una familia normal, supongo. Nada del otro mundo. Mi papá Nicholas trabajaba en construcción y tenía dos hobbies que amaba con todo su corazón. Coleccionaba cuchillos y tarjetas de béisbol. Tipo tenía una colección enorme que había estado construyendo desde antes de que yo naciera. Algunas de esas tarjetas valían mucho dinero, y los cuchillos también. Eran como su orgullo y alegría. Mi mamá trabajaba en una oficina. No recuerdo exactamente qué hacía. Algo con seguros, creo. Melissa era la hija perfecta, ya sabes, buenas calificaciones, responsable, nunca se metía en problemas. Brandon era el bebé de la familia, el consentido, el que todos adoraban porque era el menor y supuestamente el más tierno. Yo era el del medio, y mirando hacia atrás debía haberlo visto venir porque siempre fui como invisible en esa familia. No era malo ni nada, pero tampoco era especial. Sacaba calificaciones decentes, tenía algunos amigos, jugaba videojuegos, cosas normales de un chico de 15 años. La relación con mis padres era bien. No éramos súper cercanos, pero tampoco había problemas grandes. Con Melissa me llevaba bien, ella siempre fue justa conmigo. Con Brandon era más complicado, porque él siempre fue muy demandante de atención, y yo a esa edad ya estaba en mi mundo. Adolescente, entonces no le hacía mucho caso. Todo empezó a irse al infierno un día, cuando mi papá notó que faltaba uno de sus cuchillos de la colección. Era uno especial. No sé exactamente cuál porque nunca me interesó mucho su colección, la verdad, pero él estaba obsesionado con tener todo en orden y catalogado. Al principio pensó que lo había guardado mal o algo así, pero luego empezaron a faltar más cosas. Primero otro cuchillo, luego algunas tarjetas de béisbol. Mi papá se puso como loco buscando por toda la casa, revisando cada rincón, y yo recuerdo que todos estábamos ayudando a buscar porque él estaba genuinamente preocupado. Entonces pasó lo peor. Un día mi mamá estaba limpiando mi cuarto, cosa que odiaba porque nunca me dejaban tener privacidad, y encontró uno de los cuchillos debajo de mi cama. Yo llegué de la escuela, y mis dos padres estaban sentados en la sala con el cuchillo en la mesa, y la cara que tenían era como si hubiera matado a alguien. Mi papá me preguntó qué hacía eso ahí, y yo honestamente no tenía ni idea. Le dije que no sabía, que yo no lo había puesto ahí, que alguien más debió haberlo hecho. Pero ellos no me creyeron, para nada. Mi mamá empezó a llorar diciendo que cómo podía robarle a mi propio padre, que ella no me había criado así, que estaba decepcionada. Mi papá solo me miraba con esta mezcla de furia y tristeza que nunca voy a olvidar. Intenté explicarles 1000 veces que yo no había tomado nada, que no tenía sentido porque ni siquiera me interesaban los cuchillos, pero mientras más intentaba defenderme, más enojados se ponían. Decían que estaba mintiendo, que las pruebas estaban ahí, que dejara de hacerme el inocente. Me castigaron fuertemente. Me quitaron mi teléfono, mi computadora, me dejaron sin salir por tipo 2 meses. Tuve que hacer todos los quehaceres de la casa, lavar platos, limpiar baños, cortar el césped, todo. Y lo peor es que empezaron a tratarme diferente, como si fuera un criminal en mi propia casa. La noticia se regó rápido por la familia extendida. No sé quién les contó. Probablemente mi mamá llamó a mis abuelos o algo así. Pero de repente, todos sabían que yo supuestamente había robado. En reuniones familiares la gente me miraba raro, hacían comentarios pasivo-agresivos, me trataban como si fuera a robarles algo a ellos también. En la escuela algunos compañeros se enteraron. No sé cómo, pero las noticias vuelan en pueblos pequeños, y empezaron a molestarme con eso. Me decían ladrón, hacían chistes sobre esconder sus cosas cuando yo estaba cerca. Fue horrible. Básicamente me volví un paria social. Pero aquí está lo peor, las cosas seguían desapareciendo. Cada par de semanas mi papá notaba que faltaba algo más, otra tarjeta de béisbol, otro cuchillo,
Incluso empezó a faltar dinero de la billetera de mi mamá, y adivina a quién culpaban, obviamente a mí. No importaba que yo les jurara que no había sido, no. Importaba que estuviera bajo vigilancia extrema en esa casa. Ellos estaban convencidos de que yo lo estaba haciendo. Aumentaron mis castigos, me pusieron reglas absurdas tipo, tenía que dejar la puerta de mi cuarto abierta todo el tiempo, no podía cerrar con llave el baño, tenían que saber dónde estaba cada minuto del día. Mi hermana Melissa era la única que como que me creía, o al menos no me trataba como basura. Ella me decía en privado que no entendía cómo podía estar robando si estaba siempre castigado y vigilado, pero tampoco se atrevía a contradecir mucho a mis padres porque no quería meterse en problemas. Brandon por su parte parecía ajeno a todo. Seguía siendo el niño consentido que no hacía nada malo, siempre recibiendo atención y cariño mientras yo era tratado como la oveja negra. Cuando estaba por cumplir 16 años, tenía un poco de esperanza de que las cosas mejorarían, que tal vez mis padres se calmarían y podría tener una vida medio normal. Había planeado pedirles que me dejaran sacar mi licencia de conducir. Varios de mis amigos ya la tenían, y yo quería esa libertad. Pero como una semana antes de mi cumpleaños desapareció una tarjeta de béisbol particularmente valiosa, creo que mi papá dijo que valía como $800 o algo así. Él explotó completamente. Me acusó frente a toda la familia. Me gritó que era un desagradecido, un mentiroso, que no merecía nada. Cancelaron mi cumpleaños, ni siquiera hubo pastel, y cuando les pedí lo de la licencia, mi papá se rió amargamente y dijo que de ninguna manera me iba a dar ese privilegio. Esos años entre los 15 y 18 fueron los peores de mi vida, literal. Empecé a dudar de mí mismo. En serio. Había momentos en los que pensaba, ¿y si lo hice y no me acuerdo? ¿Y si tengo algún problema mental y estoy robando cosas sin darme cuenta? Porque no tenía sentido. Las cosas seguían desapareciendo, y yo era el único culpable posible según mi familia. Empecé a tener problemas para dormir, ansiedad horrible, me costaba concentrarme en la escuela. Mis calificaciones bajaron, y eso solo hacía que mis padres me trataran peor. Decían que además de ladrón era flojo, y que no tenía futuro. La vigilancia se volvió insoportable. Mis padres revisaban mi cuarto constantemente. Leían mis mensajes cuando podía usar el teléfono brevemente. Me interrogaban sobre cada pequeña cosa. Si llegaba 10 minutos tarde de la escuela, tenían que saber exactamente dónde había estado y con quién. Era como vivir en una prisión. No podía tener amigos que vinieran a la casa porque mis padres pensaban que yo los usaría para vender las cosas robadas o algo así. Era ridículo. Mi vida social desapareció completamente. Brandon, mientras tanto, seguía siendo el hijo perfecto. Nunca lo castigaban por nada. Siempre tenía lo último en consolas de videojuegos, ropa nueva, todo lo que pedía. Lo llevaban a sus actividades, celebraban sus logros escolares, lo trataban como un príncipe. Yo los veía con él, y me dolía tanto porque recordaba cuando yo también recibía algo de ese amor y atención, y ahora era como si yo fuera basura para ellos. Hubo un momento particularmente horrible cuando tenía como 17 años. Había desaparecido dinero de la billetera de mi mamá. Creo que eran como $200. Ella me confrontó llorando, diciéndome que ese dinero era para pagar facturas, que por mi culpa iban a tener problemas financieros. Yo le supliqué que me creyera. Le dije que revisara mis cosas, que buscara en todos lados, que no iba a encontrar nada porque yo no lo tenía. Pero ella solo decía que yo ya lo había escondido, o vendido, o lo que sea. Ese día me quebré, lloré tanto que pensé que me iba a ahogar, y lo único que pude pensar fue que no podía esperar a cumplir 18 para salir de esa casa. La cuenta regresiva para mi cumpleaños 18 fue lo único que me mantuvo cuerdo esos últimos meses. Tenía un plan. Iba a conseguir un trabajo de tiempo completo, rentar un cuarto en algún lado, tal vez con roommates, y largarme de ahí para siempre. No me importaba si tenía que dormir en el piso o comer ramen todos los días, cualquier cosa era mejor que seguir viviendo en esa atmósfera de odio y desconfianza. El día que cumplí 18 años, fue surreal. Mis padres me dieron como un pastel pequeño y algunos regalos menores. Creo que por culpa o para mantener las apariencias, no sé. Pero yo ya tenía todo planeado. Había conseguido un trabajo en una tienda de electrónicos. Nada glamoroso, pero pagaba lo suficiente. Y había encontrado un cuarto para rentar con dos chicos que también trabajaban ahí. 2 semanas después de mi cumpleaños les dije que me mudaba. Mi mamá lloró, mi papá se enojó y me dijo que era un malagradecido, que después de todo lo que había hecho ellos todavía me daban techo y comida.
Yo solo agarré mis cosas. Las metí en mi carro viejo que había comprado con mi propio dinero trabajando, y me fui. Corté contacto completamente. Bloqueé a mis padres del teléfono, los eliminé de redes sociales, todo. Melissa intentó mantener contacto conmigo, y yo le respondía de vez en cuando, porque ella nunca me había tratado mal, pero tampoco quería saber nada de esa familia. Los primeros meses viviendo solo fueron difíciles financieramente, pero emocionalmente fue como poder respirar de nuevo. No tenía a nadie acusándome, vigilándome, tratándome como criminal. Podía ser yo mismo, hacer mi vida, empezar de cero. Pasaron 5 años. 5 años en los que construí mi propia vida. Conseguí un mejor trabajo en soporte técnico. Me mudé a un apartamento decente yo solo. Hice nuevos amigos. Incluso tuve un par de relaciones. No era una vida perfecta, pero era mía. Y nadie me trataba como basura. Melissa y yo hablábamos ocasionalmente. Ella se había casado y tenía su vida también. De vez en cuando me preguntaba si no quería reconciliarme con los padres, pero yo siempre decía que no, que estaba mejor sin ellos. Entonces hace como 6 meses recibí una llamada de mi mamá. No sé cómo consiguió mi nuevo número, probablemente Melissa se lo dio. Al principio no iba a contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Mi mamá sonaba rara, como nerviosa. Me dijo que necesitaban hablar conmigo, que era importante, que por favor fuera a la casa. Yo le dije que no tenía nada que hablar con ellos, que me dejaran en paz. Pero ella insistió. Dijo que habían descubierto algo importante sobre los robos de hace años. Eso me llamó la atención, la verdad, porque nunca había tenido cierre sobre ese tema. Acepté ir, pero solo porque mi curiosidad pudo más. Llegué a la casa y se sentía súper raro estar ahí después de tanto tiempo. Mis padres se veían más viejos, obviamente, y la casa estaba un poco diferente, pero básicamente igual. Se sentaron conmigo en la sala, esa misma sala donde me habían confrontado tantas veces, y mi papá empezó a hablar. Dijo que, hace unas semanas habían empezado a desaparecer cosas de nuevo de la casa, igual que antes, dinero, algunos objetos de valor. Y como yo no vivía ahí desde hace años, claramente no podía ser yo. Mi mamá continuó diciendo que habían instalado cámaras de seguridad por toda la casa para atrapar al ladrón, pensando que tal vez era alguien que entraba de afuera o algo así. Pero cuando revisaron el video quedaron en shock. Era Brandon, mi hermano menor, que ahora tenía como 18 años, estaba robando de la casa. Lo confrontaron, y después de mucha presión, él confesó todo. No solo los robos recientes, sino que admitió que había sido él todo el tiempo, desde que tenía 11 años. Él había estado robando los cuchillos, las tarjetas de béisbol, el dinero, todo. Y esa vez que encontraron el cuchillo en mi cuarto, él lo había puesto ahí para culparme. Me quedé sentado ahí procesando esto, y no podía ni hablar. Años, años de mi vida arruinados, de ser tratado como un criminal, de perder mi adolescencia, de trauma y ansiedad, y todo fue porque mi hermano de 11 años decidió robar y culparme a mí. Y mis padres, estos adultos que se suponía debían protegerme, me creyeron culpable sin dudarlo y destrozaron mi vida. Mis padres empezaron a disculparse, diciendo que lo sentían mucho, que habían cometido un error terrible, que no sabían cómo compensarme. Mi mamá estaba llorando, mi papá se veía genuinamente devastado, pero yo solo sentía rabia. Una rabia que había estado guardando por 5 años y que ahora explotaba. Les pregunté cómo pudieron hacerme eso. ¿Cómo pudieron creerle a un niño de 11 años sobre su propio hijo? ¿Cómo pudieron arruinar mi vida sin siquiera considerar que tal vez yo decía la verdad? Les dije que su disculpa no significaba nada, que no podían devolverme esos años, que no podían borrar el trauma que me causaron. Estaba temblando de la rabia mientras hablaba. Mi papá intentó explicar que ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, que las evidencias señalaban hacia mí, que nunca sospecharon de Brandon porque era muy chico. Le dije que esa era la excusa más patética que había escuchado, que su trabajo como padres era investigar bien antes de destruir la vida de su hijo. Mi mamá me pidió que por favor los perdonara, que querían compensarme de alguna manera. Les dije que no había compensación posible, y me paré para irme. Antes de que me fuera, me dijeron que iban a hacer una cena familiar para el cumpleaños de mi mamá en unas semanas, y que por favor fuera, que querían que la familia supiera la verdad. Dudé, pero Melissa me llamó después rogándome que fuera, diciéndome que era importante que todos supieran que yo había sido inocente todo este tiempo. Accedí, pero sabía que iba a ser horrible.
La cena fue exactamente el desastre que imaginé. Llegué, y varios familiares estaban ahí, tíos, tías, primos, mis abuelos. Todos me miraban raro porque básicamente yo había desaparecido de la familia por 5 años. La cena empezó incómoda, con conversación forzada. Entonces mi papá se paró y dio como un discurso diciendo que tenían que hacer un anuncio importante, que habían descubierto que yo nunca había robado nada, que había sido Brandon todo el tiempo y que me debían una disculpa enorme. El silencio que siguió fue pesado. Algunos familiares se veían choqueados, otros confundidos. Mi primo Amber, que siempre había sido media insoportable, hizo un comentario tratando de ser graciosa, algo como, bueno, al menos ahora sabemos dónde esconder nuestras cosas cuando Brandon venga, y se rió. Yo exploté. Le dije que no era gracioso, que su comentario era exactamente el tipo de mierda que tuve que aguantar por años, mientras toda la familia me trataba como criminal, que tal vez ella podía hacer chistes porque nunca fue la que sufrió las consecuencias. Su papá, mi tío Jason, se metió diciendo que no le hablara así a su hija, que solo estaba tratando de aligerar el ambiente. Yo le dije que el ambiente no necesitaba aligerarse, necesitaba que todos reconocieran el daño que me hicieron. Miré alrededor de la mesa y les dije a todos que cada uno de ellos me había tratado como basura, me habían juzgado, aislado, y que ninguno se había molestado en preguntarme mi versión o apoyarme, que todos habían sido cómplices en arruinar mi adolescencia. Mi mamá empezó a llorar de nuevo pidiendo que por favor no arruinara su cumpleaños. Eso fue el colmo. Le dije que ella había arruinado años de mi vida, pero yo tenía que preocuparme por no arruinar su cena. Me paré, tiré la servilleta en la mesa y me fui. Mi papá me siguió al estacionamiento, intentando detenerme, diciéndome que esperara, que entendía que estaba enojado pero que me quedara. Le pregunté directamente. Si Brandon no hubiera confesado, si no hubieran puesto esas cámaras, ¿me habrían creído alguna vez? Se quedó callado porque sabíamos la respuesta. Le dije que eso lo decía todo y me fui. Las semanas siguientes fueron un caos, según me contó Melissa. Brandon, que aparentemente había seguido robando incluso después de confesar, robó el camión de mis abuelos y lo estrelló en un accidente. Estaba borracho o drogado, no recuerdo bien los detalles. Lo arrestaron y mis abuelos quedaron furiosos. Lo echaron de su casa donde estaba viviendo, porque mis padres ya no lo querían ahí tampoco. Quedó con antecedentes penales. Mis padres tuvieron que cancelar el fondo universitario que tenían para él para pagar por los daños del camión y los gastos legales. Mis padres me llamaron de nuevo diciendo que querían compensarme por todo. Ofrecieron pagarme los préstamos estudiantiles que tenía, comprarme un carro nuevo, básicamente tirarme dinero para sentirse mejor. Les dije que no quería nada de ellos, que el dinero no compraba el perdón, que no podían simplemente pagar para borrar lo que hicieron. Mi mamá dijo que, entonces, ¿qué querían que hicieran? Yo le dije que honestamente no sabía si había algo que pudieran hacer. Lo irónico es que Brandon, incluso después de todo eso, siguió robando. Melissa me contó que sacó dinero del fondo de emergencia de mis padres, como $5,000, y lo usó para quién sabe qué. Mis padres finalmente lo echaron de la casa completamente. Él está viviendo quién sabe dónde ahora, probablemente con amigos o algo así. Tiene libertad condicional por el incidente del camión, pero según Melissa, no está siguiendo las reglas, y probablemente terminará en más problemas. Hace como 2 meses, les mandé un mensaje final a mis padres. Les dije que apreciaba que al menos ahora sabían la verdad, pero que el daño estaba hecho. Que pasé años de mi vida siendo culpado por algo que no hice, años siendo tratado como la peor persona del mundo por mi propia familia, años desarrollando ansiedad y problemas de confianza que todavía estoy trabajando en terapia, que tal vez algún día pueda perdonarlos, pero que por ahora necesitaba espacio, probablemente por mucho tiempo, tal vez para siempre. Que no era venganza ni rencor, simplemente no podía tener en mi vida a personas que me habían lastimado tanto, incluso si eran mi familia. Mi mamá respondió diciéndome que entendía, que respetaba mi decisión, que siempre iban a amarme, y que la puerta estaba abierta si algún día cambiaba de opinión. Mi papá mandó un mensaje más corto diciendo algo similar. No he respondido, y no planeo hacerlo pronto. Melissa sigue en contacto conmigo. Ella fue la única que siempre me trató como persona durante todo esto. Me cuenta ocasionalmente cómo están las cosas con la familia, pero yo le he pedido que no me dé muchos detalles porque no quiero saber. Sé que mis padres están yendo a terapia,
tratando de procesar todo, que básicamente perdieron 2 hijos. A mí, por elección, y a Brandon, por sus propias acciones. Parte de mí siente algo parecido a lástima por ellos, pero otra parte más grande siente que se lo merecen. La verdad es que mi vida ahora está bien. Tengo mi trabajo, mi apartamento, mis amigos que no saben nada de este drama familiar y me tratan normal. Salgo con una chica que es genial y con quien las cosas van bien. Estoy en terapia trabajando en los problemas de confianza y la ansiedad que desarrollé. No es perfecto, pero es mi vida, construida por mí, sin drama familiar, sin acusaciones falsas, sin tener que probar mi inocencia constantemente. Y eso es suficiente por ahora, supongo.